En anteriores capítulos explicamos cómo el inicio de la agricultura evitó que el clima entrase en una etapa de glaciación de forma natural. Ciertas actividades agrícolas emitían gases de efecto invernadero como el metano y el dióxido de carbono que calentaron la tierra. Fue el primer caso en el que el hombre intervino en el clima. La agricultura permitió un desarrollo tecnológico y un aumento notable de la población. Sin embargo, también favoreció la propagación de las enfermedades. Cuando los pueblos eran nómadas, las pandemias atacaban solo a un grupo y no había posibilidad de extenderlas. El rápido y exponencial crecimiento demográfico dio paso a grandes concentraciones de poblaciones, ciudades y pueblos donde el saneamiento era muy pobre, condiciones perfectas para la transmisión de enfermedades. En los últimos 2000 años ha habido pandemias de todos los tipos, algunas regionales y otras locales, pero hubo tres muy graves, las peores de la historia. La plaga de Justiniano en el siglo VI, la peste negra en el siglo XIV y la pandemia americana que comenzó en el año 1500 y duró hasta el siglo XVIII. La plaga de Justiniano, que dio nombre al emperador del Imperio Romano de entonces, fue la culminación de la pandemia de Cipriano que comenzara años atrás, en el 251. Se desconoce exactamente qué tipo de virus era, seguramente la viruela o la peste bubónica. Se declaró en Egipto y se propagó por Palestina, Grecia, el Mar Negro y Constantinopla. Después alcanzó el norte de África y desde allí se extendió a Europa. En el momento álgido llegaron a fallecer unas 10.000 personas cada día. Hasta el año 590 siguieron sucediéndose algunos brotes que acabaron con la vida del 25% de la población. La agricultura se interrumpió casi por completo. En el siglo XIV se produjo otra gran pandemia, la peste negra, que llegó a Europa desde Asia a través de las rutas comerciales y que mató a más de la mitad de los europeos. La agricultura volvió a quedar paralizada. La otra gran pandemia que igualó a la peste negra en sus devastadores efectos arrancó a finales del siglo XV. Cuando Cristóbal Colón y sus hombres llegaron a América, llevaron consigo un ejército entero de parásitos, pulgas, gérmenes, bacterias y enfermedades a las que ellos ya eran inmunes, pero no los nativos americanos. Hoy se estima que como consecuencia del contacto con los europeos fallecieron unas 50 millones de personas. Proporcionalmente al número de habitantes, esta fue la peor pandemia de todos los tiempos. La población indígena de América no recuperaría las cifras anteriores a la colonización hasta 1750. Durante estas tres grandes epidemias ocurrió que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera descendió de forma notable. Cada vez que daba comienzo una de estas enfermedades, el abandono de las granjas era masivo y no volvían a ser ocupadas durante décadas o incluso siglos. Sin la presencia de los seres humanos, la vegetación tomó el control de las tierras y su crecimiento retiraba el CO2 atmosférico de forma abundante, tanto que la temperatura media del planeta descendió. Además, hay que tener en cuenta que con menos dióxido de carbono en la atmósfera, esa capa que nos estaba protegiendo de la glaciación ya no era tan efectiva. Por ello, los efectos de las grandes epidemias de los últimos 2000 años han estado a punto de llevar el sistema climático hacia esa glaciación que debería haber comenzado, pero que no lo hizo por la llegada de la agricultura. Los seres humanos, con nuestras actividades primero y nuestras enfermedades después, hemos estado interviniendo en el clima de la Tierra. Antes, solo el Sol y los volcanes eran capaces de provocar semejantes trastornos climáticos.